Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos analizando el caso chileno. Hasta hace no mucho, el país que era ejemplo en la región, que se distinguía por la calidad de su dirigencia, por su estabilidad económica y política, y que, bueno, desde 2019, pero sobre todo en los últimos casi 2 años ya, ha caído en una deriva que es difícil saber dónde termina. Analizamos con Patricio Navia, nuestro entrevistado, la cuestión política, la elección del 7 de mayo, constituyente, la situación actual del gobierno, pero nos queda, Patricio, un capítulo que para muchos de nosotros es un gran enigma y es la cuestión económica. ¿Cómo puede ser que un país que, bueno, había experimentado, ¿no?, un desarrollo capitalista muy significativo, que por supuesto arrastraba todavía cuestiones pendientes, pero que había logrado una inserción notable en el comercio internacional, con una diversificación de las exportaciones, no solamente el sector primario, también había crecimiento de otros segmentos, y que se distinguía en América Latina por su vitalidad. De pronto entró en una situación confusa y ahora encontramos situaciones, yo diría, inéditas. Por ejemplo, una intervención del Estado nada más y nada menos que en la minería del litio. Es cierto, existía Codelco, una gran empresa productora de cobre, pero Chile había recibido realmente inversiones cuantiosas en litio. Era un mercado que funcionaba muy bien. Si había algo que no había que regular era el litio, y ahí tienes ahora metido al gobierno de Boric. ¿Cómo se entiende esto en un país como Chile, con la experiencia exitosa de capitalismo y desarrollo humano en las últimas décadas? Sí, bueno, todos los países de América Latina son un poquito como alcohólicos en recuperación, ¿no? Y Chile también era un alcohólico en recuperación que después del estallido social se puso a tomar alcohol de forma indiscriminada y terminamos con Boric como presidente. Ahora, la buena noticia es que en septiembre del 2022 los propios chilenos dijeron, no, ya no podemos más, nos metimos a una clínica de rehabilitación de nuevo y el país está avanzando un poco más en la dirección correcta. Boric cuando llegó, cuando ganó las primarias, dijo, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Pues ahora el gobierno está más intervenido y está todo bastante más controlado y la gente dice, bueno, Boric no va a sepultar el neoliberalismo, de hecho, le puso un bozal y ya ni siquiera lo puede controlar mucho. Pero un último intento del gobierno fue decir, ok, vamos a meter al Estado en el negocio del litio. Y acuérdate, la empresa más grande de litio en Chile es SQM, Soquimich, que está asociada al ex yerno de Pinochet, que es uno de los principales dueños, y por eso mucha gente dice, bueno, es la empresa del yerno de Pinochet, y por lo tanto tenemos que matar a Pinochet, así que matemos al ex yerno. Esa empresa el año pasado contribuyó con más o menos 3.000 millones de dólares, que es casi un punto del PIB en impuestos que pagó esa empresa. Esa sola empresa, un punto del PIB, que es más o menos casi un 1,5, no, como 3 puntos del 2 puntos del 2% del gasto público en Chile lo pagó una sola empresa, que le ha ido muy bien porque el precio del litio ha subido mucho. Ahora, el litio es la constitución de Pinochet. La constitución decía que el litio es propiedad estatal y que el gobierno puede entregar concesiones que expiran después de cierto tiempo para que las empresas puedan extraer litio. Entonces, no pueden nacionalizar algo que ya en teoría es del Estado y el Estado entrega esas concesiones. Lo que quiere Boric es decir que el Estado ahora va a participar como socio en las concesiones. Entonces, no es que le entregas una concesión a una empresa para que extraiga, sino que esa empresa tiene que asociarse con el Estado y que van a extraer juntos. Que eso es como decir, mira, nos vamos juntos de vacaciones y tú llevas tu mochila y además me llevas la mía, porque pues yo no voy a caminar porque no sé cómo extraer litio, pero tú sí sabes. Eso no tiene Claro. mucho La sentido. idea, por lo que me parece, Patricio, es que el Estado no aporta nada. Claro. No. El Estado es el socio que te pasa la mochila y tú le cargas la mochila y además le compras el pasaje. Ahora, eso no tiene mucho sentido porque las empresas de litio, cuando el precio está alto, ya pagan mucho dinero en impuestos por un Claro. royalty que existe al litio que tienen que pagar. Entonces, cuando
el precio baje, van a pagar menos, pero cuando el precio baje, potencialmente van a tener pérdidas también, y si el Estado es socio, el Estado va a tener que hacerse cargo de esas pérdidas. La gracia de lo que pasa ahora es que el Estado participa cuando hay ganancias y el Estado no tiene que hacerse cargo de las pérdidas cuando hay pérdidas. Entonces, lo que ofreció el presidente Boric no es una muy buena idea. De hecho, 2 días después de lo que el presidente Boric dijo, el ministro de Hacienda, digamos el mayordomo que viene de la casa de los papás a cuidarlo, va y dice, no, en realidad no va a ser tan así, tal vez las empresas privadas pueden ser socios mayoritarios en estos proyectos nuevos del litio, pero el Estado va a ser un socio más bien menor. Y eso, o puede ser un socio minoritario. Y eso es lo que nos está indicando, es que el ministro de Hacienda entiende que esto no tiene mucho sentido y dice, bueno, pues si el presidente lo dijo, vamos a dejar que esté ahí un rato y después, cuando haya que renovar de nuevo los contratos, pues dejaremos que siga como está funcionando ahora. Digo, si en Estados Unidos dicen que si if it ain't broke, don't fix it, ¿no? Si no está roto, no lo mandes a arreglar. Y ahora, la próxima concesión que se acaba en Chile es la concesión de SQM, de esta empresa, que se acaba en 2030. Entonces, la negociación tiene que empezar en 2026, que es cuando esté el próximo gobierno. Este gobierno está tratando de anticiparse, pero lo que probablemente va a ocurrir es que van a negociar, conversar, se va a acabar el gobierno y el próximo gobierno va a tener que negociar con SQM la extensión de esta concesión, que ha sido bastante beneficiosa para el Estado chileno. O sea, el Estado chileno es como que arriendas una casa que valía muy poco y ahora vale un montón y pues recibes el arriendo. No tiene mucho sentido que si ya la estás arrendando y te funciona bien, decir, mira, yo voy a entrar a operarla por Airbnb, aunque nunca he hecho Airbnb ni sé cómo funciona, pues yo lo voy a hacer porque creo que puedo ganar más dinero. Igual y te conviene mantener lo que te está funcionando bastante bien y que el Estado se dedique a hacer otras cosas o que aprenda a hacer otras cosas que no sabe hacer, como por ejemplo entregar educación de calidad a todos los niños pobres en Chile. Patricio, una de las cosas que me parece que va a garantizar que va a quedar en nada, en casi nada, es que el socio externo es China de estas inversiones, ¿no? Bueno, y no veo al PC chileno ni al Frente Amplio ofendiendo a China. Pues el socio externo, claro, en las empresas que actualmente están trabajando el litio en Chile, SQM tiene parte de la propiedad de SQM que transa en bolsa. Digo, uno lo puede comprar en la bolsa de Nueva York. Es una empresa china y luego está la otra empresa, Albemarle, que es canadiense y creo que también tiene parte o intereses chinos. Entonces, si hay preocupación por parte de estas empresas, pero también hay preocupación por parte del mercado y los inversionistas en general. Chile es un país minero, el 70% de las exportaciones de Chile son cobre, entonces que Chile diga, mira, nos queremos meter más en la minería, no es una buena noticia. Tú mencionaste a Codelco, que es una empresa súper importante, pero cuando se acabó la dictadura, Codelco producía el 90% del cobre de Chile. En democracia hay más empresas privadas ahora y Codelco produce un 30% del cobre que produce Chile. El otro 70% y no anda bien Codelco, ¿no? Por lo que se publica, Codelco ha dejado de ser, digamos, una empresa ejemplo en tema de ganancia, de management. Y porque es una empresa estatal, entonces nos tiene presión a producir más ganancias y cuando tiene algo de ganancias, el Estado se las quita para gastarlas en otra cosa. Entonces tampoco ha sido una empresa que ha podido invertir en su desarrollo como lo hacen las empresas privadas. Entonces, efectivamente tiene una desventaja, que es una desventaja intrínseca a las empresas estatales. Además, los sindicatos en Codelco son muy poderosos y pues el gobierno no quiere irse contra los sindicatos porque los sindicatos votan. Entonces, Codelco tiene ganancias más bajas y tiene costos de producción más altos que las empresas privadas en Chile. Nos quedan un par de minutos, Patricio. Nos gustaría que nos dieras un update de la situación de la violencia en el sur, el conflicto mapuche. ¿Cómo está esta situación? Pues sigue descontrolado. Lo que pasa es que ahora hay más violencia, más delincuencia común en la capital. Entonces, hay más noticias cuando asaltan a una familia en su casa o cuando matan a un carabinero en Santiago, que cuando siguen quemando máquinas y
amedrentando a los trabajadores, a los pequeños empresarios, a los agricultores, a las empresas forestales que están en la región de la Araucanía. Sigue siendo un problema muy grande. La Araucanía lleva un año en estado de excepción constitucional, que lo puso el propio presidente Boric cuando llegó después de decir que no lo iba a hacer. Estamos un año ya con ese estado de excepción, los problemas siguen, pero la opinión pública está preocupada de otras cosas, aunque la violencia en el sur sigue con bastante fuerza. Patricio, hay evidencia, por lo menos anecdótica, de presencia de crimen organizado en Chile, de una nueva generación, ¿verdad? No solamente lo que sabíamos, el problema de la sociedad ciudadana que se venía empeorando, sino, por ejemplo, presencia de algunos delincuentes de origen de otros países de América Latina, por ejemplo, de Venezuela. ¿Es un problema que tú percibes que es algo que llegó para quedarse, es algo anecdótico? ¿Por qué hay tanto ruido con esa cuestión hoy en el debate sobre la cuestión de la seguridad en Chile? Sí, bueno, en parte hay ruido porque es verdad y porque el propio Estado lo reconoce. El fiscal de la nación, el principal perseguidor de la nación, el National Prosecutor de Chile, dio su discurso anual hace 2 días y dijo, la principal amenaza que tiene Chile es el crimen organizado. O sea, lo dice el propio Estado, la entidad preocupada de perseguir el crimen en Chile. Y esto es porque, bueno, Chile es un país abierto al mundo, hemos tenido mucha inmigración, tampoco tenemos como no tenemos esta experiencia con crimen organizado y el país es muy abierto, pues puede ser una especie de santuario para el crimen organizado porque hay respeto a la propiedad privada, porque hay respeto al seguro bancario y esas cosas hay que trabajarlas bastante mejor, pero es un desafío importante para el país y da la impresión que un gobierno que no se preocupa mucho de la delincuencia tampoco se va a preocupar mucho de cómo responder adecuadamente al crecimiento del crimen organizado. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Poder de Dinero por Americano Media. Hasta muy pronto. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio.